Bienvenido. Hablaremos sobre las agnosias visuales. Sabemos que la visión es aquella de la que somos totalmente más dependientes. Es la modalidad sensorial más desarrollada que tiene el ser humano. Para hablar de las agnosias visuales, depende de la vía lesionada, se obtendrá dos tipos de agnosias visuales. La primera son las consistentes en una percepción errónea de los objetos y la segunda son las consistentes en una localización incorrecta de estos objetos que imposibilita la interacción precisa con ellos. Síndromes agnósticos de la vía visual ventral. Como primero tenemos la agnosia visual general, donde se trata de la dificultad de reconocer los objetos en ausencia de alteraciones de reconocimiento semántico. Existen dos tipos de procesos secuenciales necesarios a la hora de reconocer un objeto. El primero es la percepción, que es un proceso mediante el cual se identifica la forma, el tamaño y el volumen de un objeto, integrándolo en una imagen tridimensional. Y la segunda es la asociación, que es un proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imágenes previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria, y nos hace capaces de reconocer los objetos. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer caras previamente conocidas. Pueden ser raras y frecuente, acompañada de agnosia visual general, déficits de campimétricos, heminegligencia. Se ha relacionado con lesiones bilaterales de las regiones occipitotemporales inferior y temporal anterior. Suele producirse por secundarios a infartos en el territorio de la arteria cerebral posterior de forma bilateral o unilateral derecha y a enfermedades neurodegenerativas. La cromatopsia es la incapacidad de distinguir los colores. Para el diagnóstico se puede utilizar las láminas de Ishihara. Aparece de forma secundaria en la región occipitotemporal ventral bilateral y son generalmente secundarias a infartos cerebrales en el territorio posterior, traumatismos, encefalitis o enfermedades neurodegenerativas. La alexia pura sin agrafia es la incapacidad adquirida para la lectura sin déficit para la escritura. Es la afectación en lesiones hemisféricas izquierdas de la región occipitotemporal inferior. Se explica porque la información visual recibida en la corteza visual primaria del hemisferio derecho no puede acceder al hemisferio contralateral. La topografagnosia es la alteración en el reconocimiento visual de lugares geográficos. Se examina mostrando imágenes de lugares famosos o conocidos por el paciente. Las lesiones así se encuentran en la región temporooccipital medial, en los giros fusiforme, lingual y paroicampal, de forma bilateral o menos frecuentemente unilateral derecha. El mecanismo de lesión más frecuente es la isquemia. Ahora hablaremos sobre los síndromes agnósticos de la vía visual dorsal. La asineptosia es la incapacidad para percibir movimiento. Los pacientes tienen la sensación de que los objetos saltan de un lugar, de tener un movimiento continuo y fluido, apareciendo y desapareciendo en posiciones diferentes. Hay pocos casos descritos que se dan en la lesión unilateral y la causa general es de isquemia o trauma. En cambio, la simultagnosia es la incapacidad para ver más de un objeto a la vez. Aunque pueden determinar la forma, color, tamaño y localización de cada objeto por separado, se ha asociado a lesiones bilaterales de la unión occipitoparietal medial, el cúneo y el surco intraparietal, secundarias generalmente a isquemia o enfermedades neurodegenerativas. En la ataxia óptica, sabemos que es la incapacidad de alcanzar objetos y dirigir movimientos bajo una guía visual. Se explica por lesiones de la unión occipitoparietal. Las lesiones bilaterales causan ataxia óptica generalizada. Si las lesiones son unilaterales, el déficit puede producirse únicamente en el miembro o hemicampo visual contralateral a la lesión. La ataxia se desarrolla en general por el síndrome de Wallin. Y por último tenemos la apraxia ocular, que es la imposibilidad de dirigir la mirada hacia objetivos visuales. La apraxia ocular se asocia a lesiones bilaterales de los centros de control ocular parietales situados en el surco intraparietal. Suele producirse también como parte del síndrome Wallin. Muchas gracias por su atención.